Hola, 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 muy bienvenidos a todos. Un miércoles más, una semana más que estamos acá reunidos. ¿Cómo andan, gente? Espero que anden todos muy bien. ¿Cómo andás, Aaron? Una semana más. Y hoy andamos para atrás en la B, enfermo. Pero bueno, acá metiéndole onda. Bueno, como debe ser. Hoy cambiaron las caras acá. Cambiaron caras. Faltan algunas y hay otras. Bueno, Santiago faltó con aviso, tenía un evento familiar, bueno, entonces... supuestamente. Esos eventos que no puede decir que no. Bueno, cosas sí. de esposos. Está bien, vamos a ir chequeando. Así que bueno, Tendrá que mandar un poquito la evidencia, a ver si es real o no. Hoy nos toca estar acompañados, ya lo vamos a presentar. Pero bueno, antes que nada vamos a decir lo mismo que decimos siempre, la información. Muy importante. Que esto pueden verlo por YouTube, como No Me La Contés, también por Spotify, pueden escucharnos. Nos pueden buscar así también como No Me La Contés. Y por Instagram. Muy importante Instagram, porque para el video de hoy lo empezamos a utilizar un poquito las historias. Hoy estábamos ahí tirando preguntas, o sea, para que ustedes nos hagan preguntas sobre lo que les gustaría hablar, sobre qué preguntas le podríamos hacer acá al invitado del día de hoy. Así que muy importante también que nos vean por Instagram, bueno, por YouTube y por Spotify. Ajá. Y bueno, y que siempre pregunten, cuando pongamos en Instagram, que pregunten, claro, sin miedo, sin temor. Total, acá solamente vamos a dar nombre y apellido de quien pregunte. Sí. Son anónimas, así que bueno. Llegó el momento, Gusti. Llegó el momento de que, ¿no? Te toca a vos. Yo siempre vengo presentando yo. Bueno. Creo que hoy te toca a vos. Hoy tenemos el agrado de presentar a quien nos acompaña en esta... No vamos a decir ni día, ni tarde, ni noche, donde sea que lo miren. Hoy nos visita nuestro amigo Gustavo Caramelino. Vamos a darle un aplauso. Gustavo. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bueno, gracias por acompañarnos. Es un placer que puedas estar con nosotros. Y bueno, vamos a preguntarte cosas, a hacerte sentir incómodo. Hoy es el día. No hay problema. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Y bueno, arranquen nomás. Bueno, ahí Aarón tiene unas preguntillas. Bien. Es muy importante para nosotros siempre conocer a los invitados que vienen acá. Porque si no, viste, después no dicen de todo por los comentarios. Así que vamos a hacer un pequeño ping pong. Dale. Para conocerte un poco más, para saber quién sos, para saber qué haces. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Seguro? Sí. Sinceridad. Sí. Por favor. Dale. Ping Pong. ¿Con quién? Con Gustavo Caramelino. Ahí está. Bien. No Nombre me completo. Nada. Sí, te había dicho. Gustavo Caramelino. Sin segundo nombre. Tengo segundo nombre. ¿Cómo es? María. Gustavo María Caramelino. Gustavo María Caramelino. Sí. Polémico. ¿Te imaginás las cosas que me han dicho niños? No. Bueno, importante ahora para conocer tu testimonio y puedes explayarte. Dale. ¿Edad? 61. Muy bien. ¿Comida favorita? Milanesa a la napolitana. Mirá, la semana pasada también habían dicho. ¿Con qué? Son todos Messi ahora. ¿Cuál es la guarnición? Con ensalada. ¿Con ensalada? Sí. Muy bien. ¿Equipo favorito de Unión fútbol? de Santa Fe. Muy bien. Equipo. Muy bien. ¿Estado civil? Casado. ¿Cuántos años de matrimonio? 36. ¡Apa la papa! ¿Quién pudiera? Y 4 de novio, 40. Hace 40 que estoy un con esta. montón. 40 años. ¿Cuánto te falta para llegar a eso? Unos 10. Muy bien. ¿Miedo o fobia? No. ¿No? ¿Fobia a ningún animalito, bichito, alguna claustrofobia? No se me ocurre ahora, pero no tengo algo que le tengo miedo, fobia y que si me lo encuentro, ay. ¿No? ¡Qué pudiera! Mirá, No increíble. Mira, yo te quería agarrar de ahí, no Es que no me salió. Tendría que inventarlo. Muy bien. 2 o 3 pasatiempos. Pescar. Qué lindo pescar. Viajar y jugar al pádel. Al pádel, mira. Muy que bien. he retomado ahora después de una década. Me queda ahí como pendiente miedo, fobia, nada. Estoy pensando a qué. A las alturas, no, encima a las alturas. No. Increíble. He viajado muchísimo, no tengo miedo a la altura. Si querés seguimos por otra cosa y si veo si recuerdo algo que le tengo fobia, te lo cuento. Era la última, pero bueno, mira. En el próximo viaje entonces tenés que hacer eso. ¿Cómo se llama? Jumping, eso que se saltan así del puente, a ver. Hay que probarlo al extremo. Bueno, muy bien. Terminada la etapa de ping pong. Bueno,
Seguimos. Hoy no vamos a tener un tema en específico, sino que más que nada vamos a tratar de aprovecharte y, Bueno. y de conocerte un poquito más en otros ámbitos. Dale. Y bueno, la primera pregunta que teníamos para hacerte es acerca de tu infancia. Ujú. ¿Cómo fue tu infancia, tu familia? Bueno, yo nací en una familia muy buena. Mis padres fueron muy buenos conmigo. Tengo 2 hermanos mayores, yo era el menor, soy el menor. Y bueno, era una típica familia de gente trabajadora. Siempre viví en el barrio Roma, un barrio Juan de Garay, acá en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, en realidad el Señor, Dios fue muy bueno conmigo y me permitió estar en una familia. Mis padres fueron muy buenos conmigo. Yo tengo el mejor de los recuerdos de ellos, de los 2. Ujú. Sí. Estudié en la primaria en la escuela Vereno, en la escuela número 7, después en el comercial. Ahí terminé de perito mercantil. Después empecé a estudiar ciencias económicas, pero me tocó el servicio militar. Así que estuve ahí en la prefectura porque me tocó Marina. Y ya después me dediqué al trabajo toda la vida. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Un año era la...? Sí, un año. Sí, me tocó un año ahí en el puerto de Santa Fe. Ah, acá nomás. ¿No te tuviste que ir a ningún lado? No, porque pude postularte y pude entrar ahí. Si no, tendría que haber, vaya a saber dónde, Punta Indio, donde sea, porque era Marina. Claro. Tenés que ir a una base naval. Ujú. Claro. ¿Y el tema de las Malvinas? ¿Zafaste o...? Sí, en ese momento sí, yo ya estaba como reserva, Ajá. pero no tuve que ir en ese momento, no. Pero si se extendía, Claro. probablemente tenía que ir. Ujú. Sí. Sí, me acuerdo por mi papá también que él hizo la Claro, colimba y estuvo como ahí casi. En reserva. Sí, que casi. Sí, así fue. Así que bueno. ¿Cómo y cuándo, si te acordás, a qué edad y cómo fue que conociste a Cristo? ¿Cómo llegó Cristo a tu vida, digamos? Bueno, nosotros venimos de una familia muy católica, siempre lo he contado a esto, por eso me llamo María, Ujú. porque mis padres a cada uno de nosotros nos puso un nombre de virgen. ¿Era dependiendo del día que nacían o algo o no? No lo sé a eso, no lo sé, pero lo que sé es que cuando tuve conciencia teníamos todo nombre de virgen, con lo cual en la primaria era todo un tema con las cargadas y demás. De hecho, cuando a mí me preguntaban, ¿cómo te llamas? Gustavo M. Caramelino. Me decían, ¿y M de qué? De Mario. Pero bueno, bueno, mi mamá era una mujer muy activa en una organización que se llamaba La Acción de María. Y ella buscaba al Señor, buscaba a Dios, se sentía religiosa pero vacía. Y entonces un día a la vuelta de casa, porque allá venía Freire, había una reunión de grupo pequeño, una célula, y ahí ella conoció al Señor. A partir de ese momento nos llevó, yo tenía 5 años y me llevó a la iglesia. Y bueno, ahí conocí al Señor cuando era un poco más grande. Yo fui mucho tiempo a la iglesia y era un convencido y no alguien que había tenido un encuentro personal con Jesús. Así que en un momento yo sentí que era el momento en que yo me tenía que entregar al Señor y a partir de ese momento, bueno, empecé toda una carrera, un recorrido de seguir a Cristo, de servir al Señor. Ahí la conocí a mi esposa en la iglesia de Calle Rioja. Ahí nos casamos y cuando nos casamos, ni bien nos casamos, vinimos a fundar la iglesia acá en la zona norte, en Javier de la Rosa. Éramos recién casaditos. Yo tenía 25 años y Esther tenía 19. Éramos 2 criaturas. Y bueno, el Señor nos ayudó y ahí empezamos toda la carrera. 25 y 19. Sí. ¿Y a qué edad se pusieron de novio? Ella tenía 16 y yo tenía 21, 22 por ahí. Sí. ¿Era del grupo de adolescentes? No. Trabajábamos en el grupo de adolescentes en equipo y algunos eran colaboradores, entre algunas era ella. Ah. Y justo el grupo había crecido muchísimo, era como 120 éramos. Y decidimos hacer 3 grupos, se llamaba Club Bíblico en aquel momento.
Uno fue a la calle Las Flores, que era un lugar donde se hacían reuniones, en Guanela al 4700, otro acá en Javier de la Rosa al 3900 y otro quedó en calle Rioja. 40, 40 y 40. Y bueno, ahí el Señor comenzó a obrar, mucha gente empezó a conocer a Jesús, hicimos campañas evangelísticas en las torres, ahí en Las Flores. Me acuerdo que muchísima gente se acercó y esto agarró mucho vuelo y los pastores de la iglesia nos encomendaron y vinimos a fundar la iglesia. Así fue. Fue por reuniones de jóvenes. Había una pregunta que habían hecho Chaco, que creo que viene justo para esta época, antes de que pasemos más adelante. No sé si la querés leer vos. Si te activás ahí el micro. Una de las preguntas era: ¿qué situación hizo que casi dejaras la iglesia? Si es que tuvo, y cómo lo afrontaste. Hubo un momento, sí, hubo. Yo debo haber tenido... No me quiero equivocar, lo que pasa es que pasó mucho tiempo. Yo calculo que debo haber tenido 18, 19 años, por ahí, ¿viste? Y si no me equivoco, fue que tuve una desilusión y medio como me metí para adentro y más o menos por un mes no fui. Y hubo uno de los líderes, que es un muchacho que yo quiero mucho, Juan Daniel Bertín, Tato le dicen, le está trabajando ahora en Montevera. Yo me acuerdo que él me fue a buscar, porque él era uno de los líderes. Hablamos y bueno, se encaminó de nuevo la cosa. Sí. Pero hubo ahí un tiempo de... Sí, básicamente por desilusiones que tuve y bueno, cuando vos sos muy joven a veces esas cosas te pegan fuerte. Y por eso yo siempre miro a los jóvenes y siempre trato de tener una actitud comprensiva a las circunstancias que les pasan de la vida. A veces un joven, por una desilusión amorosa o por un desencuentro con la gente, o porque no se halla en el lugar, les pasa, y a veces necesitan moverse, encontrar el lugar, el grupo, la gente, y seguir adelante. Porque si no lo encuentra y se empieza a aislar, y se aísla y genera otras amistades, se termina alejando de Dios. Y eso es lo peor que le puede pasar, porque todas las decisiones que va a tomar de ahí en adelante, sin Dios es complicado. Sobre todo cuando vos tenés entre 18 y 27, 28, 30 años, donde tomás las decisiones más importantes de la vida. Con quién vas a atar tu vida, con quién te vas a casar, qué trabajo vas a tener, cuál va a ser el futuro que vas a tener en la vida. Y si Dios no interviene ahí, el margen de error es muy grande, porque decidís solo. Entonces yo soy un convencido de que todos podemos tener momentos difíciles, desilusiones, desencuentro, y lo importante es que no se alejen del Señor. Eso es prioritario. Después, si va a una iglesia, a otra iglesia, creo que termina siendo secundario si sigue a Cristo. Otra preguntita, a ver, ¿cuándo comenzó o descubriste tu pasión por predicar? Bueno, yo prediqué muy joven. Yo creo que la primera vez que prediqué tenía 15 años. Era muy jovencito y después ya a partir de los 18 empecé a predicar y me empezaron a invitar para un lado, para el otro. A los 18 años tomé mi primer campamento en Córdoba, en una localidad que se llama de Anfune, que fui con otro pastor que es ahora Daniel Hurtado. Quien tenía que ir no podía, que era Abel Altare, uno de los ancianos, y nos mandó a nosotros. Y bueno, ahí empecé y ahí me escucharon y siempre tuve pasión por predicar el Evangelio. Siempre tuve pasión por esto y le pido al Señor que nunca se me apague, ya sea en forma personal o desde el púlpito, ¿no? En todos los ámbitos que puedo trato de hacerlo. Y me inspiraba muchísimo a algunas personas, si sirve. Obviamente me miraba todas las películas de Billy Graham, de Luis Palau. Y una de las personas que más me inspiró es un pastor que todavía está en vida, que es Daniel Altare. Él tenía en aquel tiempo un grupo evangelístico que se llamaba Impacto, iba por toda Latinoamérica, y yo lo escuchaba predicar a él y decía, wow,
impresionante, ¿no? Como Dios lo usaba, ¿no? Y siempre hay alguien que te inspira, según el perfil que vos tenés, ¿no? Si sos maestro, si sos evangelista, si te gusta la música, si lo que sea, siempre hay alguien que te inspira. Y Dios usa esa inspiración para que vos más o menos puedas avanzar, ¿no? Aarón, ¿tenés alguna pregunta? Tengo una pregunta. Sí, dígame. Pensando un poco en la iglesia, Sí. para las personas que no sepan, Gustavo Caramelino es actual pastor de la Iglesia del Norte, es uno de los encargados de la iglesia. Y quería preguntarte, ¿cómo ves en general, a vos como Gustavo, Sí. cómo ves en general a la iglesia hoy en día, post pandemia? Yo tengo un entorno de gente joven con la que he tenido la posibilidad de hablar mucho, y muchos me hablan acerca de tal vez de la frialdad de las personas al salir de esa rutina constante que era la iglesia antes de la pandemia, como siempre era como domingo, jueves, ponele grupo pequeño en la semana, y era algo tan constante que eso se perdió en la pandemia. Y hoy la iglesia es distinta. Si bien la iglesia en general, ¿no? No hablamos de ninguna iglesia en particular. ¿Cómo ves a la iglesia hoy post pandemia? Lo que pasa es que la iglesia es parte de una sociedad que después de la pandemia cambió completamente. Todo cambió. Todo cambió. La pandemia lo que hizo es acelerar un proceso de transformación social. La revolución digital cambió completamente. Vos fíjate que yo los veo a ustedes, están con máquinas, con celulares. Ustedes son parte de lo que se llama la generación Z, ¿no? Yo no, él sí. Bueno, pero estás por ahí. Millennial soy yo. Millennial, exacto. Y bueno, todo esto se aceleró con la pandemia y creo que muchos compromisos que la gente tenía asumidos en su vida, en su rutina, se rompieron. Entre ellos, ir a la iglesia. Entonces después recuperar fue muy difícil, mucha gente decidió, bueno, si pude sobrevivir durante muchos meses sin ir a la iglesia, ahora no quiero volver a tener compromisos, porque naturalmente son difíciles de sostener los compromisos, porque los compromisos lo que hacen es quitarte ciertas libertades personales y el egoísmo se siente avasallado. Entonces, bueno, hay gente que dice, yo de los 4 domingos elijo ir 1 o 2. Hay gente que dice, bueno, yo solamente voy los domingos, porque tengo que llevar a los chicos a la escuela dominical o por lo que sea. Hay otros que dicen, no, yo no voy más. De hecho, hay un fenómeno que surge de acá y que es muy interesante observarlo, y es esto. Siempre nosotros antes decíamos, ¿cuánta gente va a la iglesia? ¿Cuántos miembros tiene una iglesia? Y vos lo medías de los que iban al servicio del domingo. Si tenía un servicio, 2 servicios, lo que sea. Hoy, por la transformación que trajo la pandemia, la medición tiene que ser diferente. Por ejemplo, en nuestra experiencia, nosotros tenemos un grupo de gente que va siempre los domingos. Después hay un grupo de gente que solo va a los grupos pequeños y cada tanto va un domingo. Después hay jóvenes, adolescentes o preadolescentes, que solamente van los sábados al gimnasio de la iglesia y están allí, y de vez en cuando van un domingo. Y yo pregunto, ¿cuál es la iglesia? Todo es la iglesia. La iglesia es, en este momento que estamos acá en este lugar, haciendo este podcast, y somos cristianos que nos encontramos, es la gente que va a los grupos pequeños, es la gente que va los sábados a los grupos etarios, es la gente que va a los cultos de los domingos, y si vos sumas toda esa gente es la iglesia. Es decir, ya no hay un establecido, es esto. Obviamente que ir un domingo, celebrar, adorar a Dios, escuchar, practicar la comunión es el pulmotor de la vida, ¿no? De la iglesia. Siempre ha sido así. Pero evidentemente hay diferentes formatos y creo que hay que estar abierto a los nuevos formatos, no hay que cerrarse. Claro. Hace un tiempo nosotros en uno de los podcasts anteriores habíamos hecho un programa especial hablando sobre religión versus relación. Claro. Y habíamos hablado un poco acerca del término religión. Ajá. ¿Vos qué pensás del término religión dentro de la iglesia? Yo creo que la palabra religión no es un problema, el problema es la palabra religiosidad. Religiosidad. Claro, porque en realidad la palabra religión siempre tiene una connotación que nosotros hemos dado religión y uno piensa en la estructura, claro, en lo acartonado, en lo rígido, en lo litúrgico, pero eso es la religiosidad. Pero hay que
ser honesto, la vida cristiana es una relación, no es religión, es relación. Cuando uno va al Evangelio ve que el Señor Jesucristo tenía con las personas relación espiritual. Yo creo que lo más importante en este momento es la vida espiritual de cada uno con el Señor. Por ejemplo, cuando una persona está lejos de Dios, ¿qué es lo que pensábamos antes? Queremos que vuelva a la iglesia. Yo lo cambiaría, tiene que volver a Dios. Después de volver a Dios va a ir a la iglesia, va a buscar parte de su vida y de su esfuerzo, volcarlo a la causa del Evangelio, a bendecir personas, a amar al prójimo. Pero el núcleo de la vida es la relación. Es más, ya que hablaste de la pandemia, ¿cómo sobrevivías vos en la pandemia? Con tu relación con Dios si no tenías iglesia. Entonces creo que este es un tema fundamental. Y eso funciona en toda la vida. Porque, por ejemplo, vos me decís, ¿cuánto hace que estás casado? 36 años, más 4 de novio, 40. Pregunta que me hace todo el mundo. ¿Qué pregunta me hace todo el mundo? ¿Cómo aguantaste 40 años? Porque la gente no cree en el matrimonio, no cree en nada. Y yo le digo, mira, el secreto es Dios. Porque yo y mi esposa somos tan diferentes, en todo sentido, que la única manera de mantenernos juntos es por nuestra relación con Dios, que nos ha ayudado a encontrar riqueza en el uno con el otro y en dependencia. Yo no me puedo ni imaginar la vida sin Esther. No me la puedo imaginar de ninguna manera, porque nuestra vida se ha fusionado de tal forma, pero eso fue el que lo ha hecho es Dios. Salgamos de la parte relacional, vamos a la parte laboral. Ustedes saben que yo trabajo, tengo comercio. Si yo no hubiera tenido una relación con Dios, mi vida se hubiera enfocado absolutamente en lo secular. A poner sucursales, a tratar de hacer más plata, a hacer un montón. Hubiera sido una vida seca, vacía, improductiva. Probablemente no sé ni dónde hubiera terminado. Entonces, para mí mi relación con Dios me ha ordenado, me pone en el foco, me da fuerza cada día para arrancar, para tener una visión distinta. Si yo no tengo mi relación con Dios, desaparezco totalmente. Por eso, hoy, después de la pandemia, la religión no garantía en nada. Yo creo que lo que realmente mantiene firme al cristiano es su relación con Dios. Uh-huh. Sí, como que la pandemia también desnudó eso también. Exactamente. Como que muchos se encontraron en sus casas y dijeron, se dieron cuenta, ajá. Claro. Entonces, ¿qué era? ¿Era algo real o era algo que como que iba a un club, digamos? Exacto. Que era algo, una costumbre de ir todos los domingos, ir a todas las reuniones. Yo a veces uso una figura que ustedes son muy jóvenes, pero bueno, había un cantante que fue popular en la Argentina que era Sandro de América, ¿no? Sandro arrasaba hace décadas y él tenía muchos problemas respiratorios, entonces cuando subía al escenario le ponían el oxígeno. Entonces él cantaba y después agarraba y hacía y como que te necesitaba respirar. Y yo digo que a veces la iglesia se convierte en un pulmotor. Algunos cristianos o muchos de nosotros a veces estamos toda la semana lejos de Dios y vamos el domingo, a veces agarramos el pulmotor y agarramos un poquito de oxígeno, ¿no? Y así no funciona para nada. De hecho, la última vez que prediqué sobre Juan 15 y hablé del concepto de permanecer, y cuando Jesús dice, sin mí nada pueden hacer, siempre está hablando de relación, no de religión. Uh-huh. Una preguntilla. Una preguntilla. ¿Lo del pastoreo o estar a cargo de una iglesia? ¿Fue una consecuencia de lo que vos venías haciendo o era un anhelo o algo que vos tenías? No, yo no tenía anhelo de ser pastor. De hecho, se fue dando porque sí, yo de muy jovencito servía al Señor. Uh-huh. Es más, hacía el servicio militar y me acuerdo que salía del puerto vestido de marinero, con el traje azul o de verde, que era el traje de Fajina, y me iba ahí a Calle Rioja a trabajar en el grupo de preadolescentes. Toda mi vida lo hice y fue para mí un estilo de vida. Ahora, cuando Dios nos llama a fundar la iglesia acá, nosotros estábamos en una iglesia que estaba a 4 cuadras de la peatonal, donde yo me había criado de niño, donde tenía mis amigos, donde nosotros estábamos involucrados. Yo me acuerdo que los pastores nos daban para que organicemos todo con una libertad y de pronto se dio todo esto que les dije de los clubes bíblicos, de la división, y dijimos, bueno, yo me quedo, o no, bueno, uno se quedó ahí y yo me fui a Pompeya. Y cuando llegamos ahí y Dios comienza a obrar de una manera, es que nos empezamos a llenar de sueños.
Y este es un tema muy importante. Uno tiene que tener sueños para Dios. Tenés que soñar, porque... Y cuando digo soñar, no te digo que seas un sueño de loco ni nada. Pero soñar que Dios puede hacer cosas con tu vida y no, como vos decías, para tu propio orgullo, sino para ver el poder de Dios obrando a través de cosas. Cuando vinimos acá y veíamos que hacíamos campaña, la gente se convertía y de pronto todo explotó de tal manera que dijimos, bueno, vamos. Y bueno, en aquel tiempo había 2 personas mayores, que era el pastor Miguel Monese y Plácido Ruiz, y nosotros éramos todos jovencitos, teníamos 25, 26, 24, éramos todos muchachos de esa edad, que éramos colaboradores de 2 personas mayores. Y bueno, eso fue andando y finalmente, con el paso del tiempo, fui uno de los pastores, que de hecho soy uno, porque la iglesia, yo no soy el pastor, somos 3 pastores. Y así se dio. Pero muchas veces tuve ofrecimientos y oportunidades para irme a otro lado, para ser pastor incluso afuera, en el exterior. Y yo siempre dije que no, porque estaba convencido que Dios me llamó acá. Y si hoy todavía estoy, es porque estoy convencido que Dios me llamó a esto. Yo creo que es muy importante cuando Dios te llama a algo, porque cuando vos tenés la convicción del llamado de Dios, cuando vienen las tormentas, cuando las cosas no andan, cuando hay... Porque el pastorado tiene de todo. Y ahí es cuando vos decís, no doy un paso al costado, no retrocedo, porque estoy convencido que Dios me llamó. Es muy interesante cuando Pablo escribe y habla del llamado, dice, llegamos a tal lugar, dando por cierto que Dios nos llamaba. Y para mí esa frase es muy importante porque yo lo viví así en mi vida, ¿no? Claro. Tengo otra pregunta. Sí. Con respecto, también, es como que voy pensando en los podcasts anteriores. El último estuvo muy interesante porque hablamos sobre el prejuicio. Prejuicio. Un tema muy importante, que es más, creo que fue hasta uno de los podcasts más largos que tuvimos. Pero fue muy interesante todo lo que se planteó, a todo lo que pudimos llegar. Ahora, escuchar tu punto de vista sobre lo que pensás sobre el prejuicio me gustaría, porque seguramente vos has pasado por el prejuicio en la iglesia. ¿Cómo ves el prejuicio dentro de la iglesia? Yo creo que el prejuicio, bueno, vamos a ponerlo en la vida, vamos a hacerlo más amplio. La palabra prejuicio quiere decir que vos, cuando te acercás a una persona, lo filtrás con un juicio previo. Por ejemplo, supónganse que uno dice, bueno, yo tengo el prejuicio que tal persona, todo lo que hace es para llamar la atención. Entonces, cuando habla, yo ya lo estoy filtrando. Eso lo dice porque se quiere hacer ver. Prejuicio, ¿no? Después yo puedo tener un prejuicio de una persona que es conflictiva, ¿no? Y que todo lo hace generando conflicto, porque tiene conflicto en el trabajo, porque tiene conflicto en la iglesia. Bueno, entonces yo ya lo filtro con eso, ¿no? Por otro lado, puedo tener prejuicio de que una persona es complicada en su carácter, tiene mal carácter. Entonces yo ya filtro que tengo que andar con pie de plomo porque se puede... Bueno, todo lo que sean, podría dar un montón de ejemplos más. Todo lo que sean los prejuicios son absolutamente destructivos para tener una relación sana. De hecho, en el matrimonio, los prejuicios hacen que cada uno presuponga algo y tengamos conflictos en la relación. En la iglesia, los prejuicios afectan la comunión. Y yo estoy en una etapa de mi vida donde yo he decidido liberarme de los prejuicios. Gustavo, ¿tuviste prejuicios? Claro que tuve prejuicios. Todos hemos tenido prejuicios. Todos los hemos tenido. Probablemente los prejuicios que tenemos sobre El otro día hablaba justo, mira, con una persona, y tuvimos una charla personal, pastoral, y esa persona me decía, mira, yo no sé si es algo bueno que tengo o qué, pero me utilizo esa frase. Yo le saco la ficha a la gente, esa frase, ¿no? Le digo, pero eso es un prejuicio. Y le digo, y eso no te permite ser sincero con la gente, porque la gente te está hablando y vos lo estás filtrando con ese prejuicio. Vos tenés que liberarte de los prejuicios. Y yo creo que la Biblia enseña en que las relaciones tienen que ser sanas y libres. Y los prejuicios se convierten en etiquetas. Y cuando vos le pones una etiqueta a la persona siente que siempre lo van a filtrar por ese lado. Yo voy todos los sábados al centro de rehabilitación, el taller del maestro, a enseñar la Biblia.
amo ir los sábados, amo esos muchachos, voy cada sábado, ni sé con lo que me voy a encontrar, si hay jóvenes nuevos, si vino su familia. Dios hace cosas increíbles con ellos, pero una de las cosas que más trato de trabajar es que se liberen del prejuicio de ser adictos. Porque para la sociedad son los adictos, para la familia son los adictos, los que trajeron tantos problemas a la familia. Y si ellos no se liberan de los prejuicios, y si nosotros al tratarnos no nos liberamos de esos prejuicios, terminamos metiéndole una carga encima con la cual la persona se siente aplastada. Pero bueno, es todo un trabajo de mirar desde la Biblia cómo Dios nos enseña a vivir sin prejuicios. Yo he elegido liberarme de los prejuicios. Yo estoy acá con vos y con él, cero prejuicio, libre. Porque donde pongo un prejuicio filtro y ya no soy sincero. Y han habido momentos en donde que alguien o que las personas te hayan prejuzgado, a vos te haya afectado. Obvio que me afectó, claro que sí. ¿Y cuál fue tu herramienta o cómo lograste salir de esa situación, digamos, de que no te afecte, de lograr superarlo? No, tenés que batallar. A ver, tampoco uno se va a poner en una posición de que es un superado. No, ni hablar. A ver, hubo momentos muy difíciles donde tuve que orar mucho, pedirle al Señor que me ayude y me quite la bronca o el dolor o el fastidio que me traía que alguien me prejuzgue, sobre todo sin preguntarme nada. Te metió la etiqueta y listo. Pero te voy a contar un caso muy particular y un hecho. Como yo les dije, yo salí a predicar de muy joven. Y me invitan a un campamento en una zona de Buenos Aires y me acuerdo que, no me acuerdo si mi hijo Andrés era chiquito, era bebé o María, yo no me puedo acordar bien. Y llego y los que me habían invitado me dicen, mirá, nosotros queremos hablar con vos porque nos llegó una información de Santa Fe de que Así que yo, que me habían invitado a predicar, me tuve que sentar a explicarle qué era lo que yo creía, era como que me estaban examinando, ¿no? Claro. Y yo iba a predicar 7 días los jóvenes, ¿no? Bueno, después pasaron los 7 días, ellos me conocieron y querían subirse al auto conmigo para venir a hablar con la persona que me había prejuzgado y había hablado mal de mí. Obviamente, yo me volví de Buenos Aires con una bronca que dije, cuando lo encuentre, le voy a decir todo lo que pienso. Y llegué a Santa Fe y le conté a mi pastor, al pastor Miguel, y él me dice, no es así, Gustavo. Vos no tenés que ir a decirle ni a tratarlo mal ni nada. Acordate lo que dice Jesús en el Sermón del Monte. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, ore por los que los persiguen, hagan el bien. Y bueno, tuve que orar, sacarme todo y fui a hablar. Obviamente la persona me negó, bueno, quedó ahí. Pero yo lo tomé como un ejemplo de decir, yo no voy a dejar que los prejuicios de los otros a mí me terminen afectando y saquen lo peor de mí, porque te sacan lo peor de uno, ¿no? Y termine pecando y termine dejándome llevar por la peor versión mía y bueno, luego perdoné, oré y una forma práctica es orar por las personas que me prejuzgan. Ahora, también otra vez un pastor amigo me dijo, mirá, vos no te podés hacer cargo de las interpretaciones de los otros. Hacete cargo de tus hechos, hacete cargo de honrar al Señor. Pero lo que los otros interpreten, si vos estás actuando correctamente, y bueno, hay un principio en Romanos que dice, estén en paz en lo que dependa de ustedes, en lo que dependa. Yo no me puedo poner en el lugar del otro. Pero sí, yo creo que los prejuicios hay que eliminarlos. Hay que eliminarlos. Sobre todo porque la vida, muchas veces uno se equivoca. Recién antes de venir acá, hablaba con un compañero de trabajo que se separó. Obviamente con todo lo que trae la separación, que es muy difícil, los hijos, bueno, todo. Y yo le dije, mirá, yo creo en un Dios que, a pesar de nuestros pecados y nuestros errores, es un Dios de gracia y de nuevas oportunidades. Y tenés que liberarte de que todo lo que la gente va a pensar de vos, siempre está pensando en lo que van a decir de él por cómo se equivocó. Y entonces le digo, mirá, lo hecho está, si le pediste perdón al Señor, Él te da una nueva oportunidad, mirá hacia adelante y liberate de los prejuicios de los otros y de los prejuicios que vos tenés de los que te juzgaron.
Y yo estoy en un momento de mi vida donde creo firmemente en ese concepto. Hay que liberarse de los prejuicios y andar suelto en la vida. En la vida hay que soltar. Alguien se portó mal con vos, ora por él, perdonalo y soltá, porque si no quedás enganchado con este, tenés enganchado con el otro y te enroscás adentro y en vez de ser una persona libre, sos una persona complicada. Hay que soltar todo eso. Una pregunta más. Bueno. Varias tenemos. Que en realidad sí. Habíamos hablado un poco acerca de lo que pasó en la pandemia, sí. Pero yo creo que desde un poco antes también, yo recuerdo la iglesia, cuando yo era chico, era una cosa, y hoy en día han cambiado mucho las formas, vamos a decir así, las formas o el modo en que se hacen muchas cosas en la iglesia. Sí. ¿A qué crees que se debe eso? A ver, el otro día una querida hermana, una mujer extraordinaria que ama a Dios y es una campeona, ¿no? Hablaba con mi esposa y le decía, yo extraño la otra iglesia, ¿no? Era una iglesia más chica, más familiar, donde nos conocíamos todos, ¿no? Y es legítimo que lo diga. Pero yo creo que así como la sociedad cambió, yo estoy convencido de que la palabra de Dios no se puede modificar un tilde. El mensaje del Evangelio es uno y eso no va a cambiar. No va a cambiar. Podemos cambiar toda la sociedad, pero eso no va a cambiar. Pero el envoltorio, la manera de comunicar, la manera de llegar, sí ha cambiado. Y yo creo que uno tiene que estar abierto a los cambios y no resistirlos, porque, a ver, el formato de iglesia que yo viví cuando era joven, hoy es impracticable. No va nadie. O sea, si vos querés sostener un formato, te va a quedar solo. Van a ser 4. Y creo que las nuevas generaciones, sobre todo las nuevas generaciones, uno tiene que ser creativo y ver de qué manera llamarles. Te voy a dar un ejemplo bien práctico a los dos. Estaba en un casamiento en Córdoba y había una mesa central donde estaba toda la familia del muchacho que se había casado, un muchacho de 28 años, de esta generación global, ¿no? Que un tiempo está en Nueva York, otro tiempo está en Europa, después vive en Córdoba, se casó con la hija de un amigo mío y nos invitó al casamiento. Estaban allí, la mayoría de ellos no eran cristianos, algunos sí, poquitos, y estábamos con otro pastor, y nos hicimos estas preguntas. ¿Cómo alcanzamos esa generación? Y entonces el que estaba al lado dijo, ¿con mi iglesia? No. Como queriendo decir, el formato que tiene mi iglesia, estos salen espantados. Y yo dije, bueno, tenemos que llegarle, porque estamos para hacer sal y luz, y tenemos que llegarle a las generaciones. Y mucha de la manera de poder llegarle hay en cambios y en formatos que antes no había y que ahora son muy útiles. Por ejemplo, los grupos pequeños. Nosotros en nuestra casa tenemos grupos pequeños donde han venido un montón de matrimonios y amigas y han recibido a Cristo y se están integrando a la iglesia y nunca irían a un culto de la iglesia, pero entraron por la casa. ¿Por qué? Bueno, vienen, comemos algo, una reunión más desestructurada. Bueno, son formatos distintos, la alabanza es distinta, ¿no? Es diferente y no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor que antes, es diferente y creo que a mí particularmente me encanta, así, a mí me gusta mucho. Entiendo a los que no les gusta, pero bueno, creo que hay cambios y que son naturales de todo el cambio social que ha habido, ¿no? Lo que no cambia es el mensaje y la palabra, eso sí. ¿Y crees que antes eran demasiado estrictos o legalistas o que ahora están siendo como yéndose para el otro extremo, siendo demasiado liberales? Es una muy buena pregunta, Gustavo. Los dos extremos son malos, el legalismo y el liberalismo. El legalismo lo que hace es poner normas humanas reemplazando la palabra de Dios y meter dentro de una estructura que si vos cumplís esto y esto, funcionás. Y si no, te caen con todo. Claro. Y el liberalismo es, dale para adelante y se te mete todo un sistema armado por Satanás y por toda una sociedad lejos de Dios y no tenemos ninguna diferencia y el rasgo distintivo del cristianismo es la diferencia. No bichos raros. Yo no quiero que me vean como un bicho raro.
Yo quiero que me vengan con una persona normal y que tiene algo transformador que es Jesucristo y que los otros digan, wow, ¿qué tiene este que a mí me gustaría tenerlo, ¿no? En esas dos puntas, el legalismo y el liberalismo, hay un punto medio que uno tiene que tratar de concurrir de la mejor manera, donde creo que ahí podemos andar mejor. Obviamente antes las estructuras eran mucho más cerradas, ¿no? Hasta en la manera de vestirse, en la manera de hablar, a los lugares donde iba. De hecho, un montón de cuestiones, esto que estamos haciendo ahora acá, Sí, sería pecado una en otra herejía, época. es una herejía, una herejía. ¿Cómo están haciendo esto? ¿Qué hace ahí el pastor Gustavo con estos pibes haciendo esto? Bueno, era una manera de ver. Igual, a pesar de eso, como yo creo que el poder y la obra de Dios está por encima de las personas, muchísima gente conoció a Cristo, muchas iglesias aparecieron en un formato que hoy tratar de sostenerlo, Claro. olvídate, imposible. Y por otro lado, sé que también en la otra punta del liberalismo es un problema. Y bueno, es ahí donde uno tiene que tratar de marcar algunos valores, algunos principios que cada uno tiene que administrar para no irse hacia el otro lado. Pero bueno, es todo un desafío, ¿no? Marrón, no sé si... Sí, tengo más. Con respecto a, por ejemplo, los liderazgos, ¿no? Porque una iglesia se divide en varios sectores, ¿no? Por ejemplo, lo que son los niños, lo que son los adolescentes, los distintas horitas felices, alabanza, muchos ministerios, ¿no? ¿Cuánto tiempo de oración, más o menos, te toca pasar para elegir los determinados líderes o determinadas cabezas de cada sector? ¿O qué pones en la balanza para decir, bueno, esta persona yo la veo como un posible líder de niños, de sí, de yo tal? creo que si yo te diría que yo elegiría, me atribuiría un derecho que no tengo, claro. y que no me corresponde. Yo creo que, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, Dios le concede a la persona diferentes dones, que son capacidades para hacer la obra. Dentro de esos dones hay diferentes operaciones, donde hay personas que son capacitadas para trabajar con niños, y yo los veo y me admiro cómo le llegan a los chicos. Yo tengo nietas, así que a mí me fascina ver a niños atrapados por un maestro que es creativo, que wow, viste, y los tiene allí, a pesar de que los chicos son revoltosos, que les gusta jugar y todo lo que ya sabemos, ¿no? Después hay personas que son muy buenas para trabajar con jóvenes, tienen empatía, les llegan, ¿viste? Y es un talento especial. Y hay personas que quizás no tienen eso, pero sí tienen dones para trabajar con personas mayores. Bueno, tiene mucho que ver con los dones que Dios ha dado, los talentos y las capacidades. Eso es por un lado. En segundo lugar, tiene que haber un anhelo de la persona, pero un deseo espiritual de querer servir en un lugar. Porque si vos no tenés el anhelo, el llamado y el deseo de Dios, durá un mes y te va. Cuando empiezan las adversidades, los conflictos, los desacuerdos en el liderazgo, te hartás y te vas. No querés estar. Entonces, si vos tenés un llamado y una convicción, sí, bueno, vamos a tratar de superar estos problemas para hacer la obra. Y por otro lado está la visión pastoral, que puede decir, mira, empieza que vos sos bueno para Claro. esto. Pero todo se tiene que dar. O sea, yo no creo en ese concepto de imponer, bueno, vos tenés que ir acá, vos tenés que ir allá. Primero porque me parece que ahí tiene que estar Dios obrando en el corazón de la persona. Hay algo que yo aprendí a lo largo de los años, y es que el que llama es Dios, el que envía es el Señor, y a veces nosotros lo único que hacemos es administrar ciertas cosas, aconsejar ciertas cosas. Pero yo creo firmemente que tiene que confluir todo eso en una obra espiritual, porque si no es una obra de hombre, es como un partido político. Vos vas de concejal, el otro va de diputado, el otro va, armamos las listas, y no funciona así, porque la iglesia no... A ver, esto quiero dejarlo muy claro, un pastor es un administrador de algo que no es propio. El apóstol Pablo dice que somos administradores de la multicolor gracia de Dios. De hecho, nosotros, los 3 pastores que estamos en la iglesia Puertas Abiertas, solo administramos algo que es de Dios. Y somos administradores temporarios. Temporarios. Ni siquiera vitalicios, temporarios. Es decir, dentro de 2 años Dios ha decidido llevarnos a otro lado y levantar a otra persona. La iglesia es de Cristo, no es de las personas. Esto es muy claro. Y hay que transmitirlo a las nuevas generaciones para que nadie se sienta dueño. Porque el único dueño es Cristo, nada más. Nosotros estamos para administrar, ¿no? Claro.
Me imagino, entonces todo el tiempo de oración que uno tendrá que pasar, porque al no ser algo tuyo y siendo algo que es el Señor, la decisión de decir, bueno, este matrimonio va a trabajar con matrimonio, Sí. este matrimonio con los con los hados, Sí. qué importancia. También uno va viendo las capacidades, el llamado, el corazón de las personas, ¿viste? Y vos vas viendo eso y decís, bueno, esta persona puede estar trabajando Claro. acá y hoy trabajar con jóvenes no es sencillo, porque las generaciones han cambiado y yo creo que firmemente lo que necesita quienes trabajan con jóvenes es amar al prójimo, amarlos, y eso conlleva una dedicación de tiempo Claro, y una renuncia a sí mismo. total. Entonces, si Dios no lo llama a eso, ¿cuánto dura esa renuncia? No dura mucho. No, ni hablar. Entonces, creo que va por ahí. Y yo veo ahora, por lo menos la experiencia que estamos teniendo, un montón de personas nuevas que, aunque no tienen muchos años de creyente, sí tienen la pasión y las ganas y el deseo. Y Dios los está utilizando. De hecho, hay 2 matrimonios de nuestro grupo pequeño que están discipulando matrimonios nuevos y que ya empezaron un grupo pequeño. Y si vos lo mirabas 2 años atrás, vos decías, Claro. eso hace Dios. Él toma, transforma y proyecta. Y uno se pone para atrás y dice, wow, qué maravilla lo que hace el Señor, ¿no? Cómo Dios lo hace, ¿no? Y eso a mí me entusiasma mucho. Claro. Y por ejemplo la frustración, por ejemplo cuando un matrimonio quiere encargarse, por ejemplo, de un grupo de pre y por X o cual motivo eso no funciona. ¿Qué sucede? No funciona No funciona. porque no hay resultado. Puede ser porque por cualquier motivo. La frustración que siente el matrimonio. Claro. Es como cómo uno trabaja esa frustración. O uno como pastor tiene que decir, miren, ustedes Mira, no. la semana pasada. O supongamos que va un matrimonio a decirle, tenemos el deseo de trabajar en este ministerio, y el pastor le dice, Claro. déjame que lo veamos, o después la respuesta es un no, ponele. Claro. Bueno, es muy interesante la pregunta y para mí, hay que mirarla de los 2 lados. Del lado del matrimonio que quiere trabajar, a veces tiene buenas intenciones y desea trabajar, pero no tiene conciencia hacia dónde va. Con lo cual, si cada persona que viene y dice yo quiero hacer esto, vos le decís que sí, hay algunas personas que no tienen la mejor motivación. Todos a veces no tenemos la mejor motivación y eso hay que quitarlo y pedirle al Señor que nos ponga la motivación de amarlo a Él y a las personas. Entonces a veces, después hay personas que quieren hacer algo y no están capacitados para hacerlo. Se van a meter es como decir, ponerlo en la parrilla, ¿viste? Porque no van a aguantar, no tienen cuero, como quien diría, para aguantar lo que quieren hacer, ¿no? Y bueno, a veces uno dice, bueno, vamos a esperar un poquito, vamos a orar para ver si realmente... no, se enojan, se ofenden y se van. Bueno, esa es la comprobación más clara de que tal vez no estaban para eso. Tampoco es tan tajante así. Pero a mí me parece que a veces vos vas viendo, según el deseo de la persona, si a donde quiere ir, si donde quiere estar es realmente la persona. Porque claro, vos le vas a encargar vidas. Y si no son responsables de la vida, y si no trabajan en la vida espiritual de las personas, solamente son organizadores de actividades. Como alguien que tiene una colonia de vacaciones o un club social. Y los ministerios no son organizadores de actividades. Los ministerios son herramientas para llegar a las vidas y cumplir la misión que está en la Biblia que tenemos que hacer. Como los cultos y las reuniones, son herramientas para llegar a las personas. A ver, terminó todo el culto del domingo. ¿Y cuál es la evaluación? Bueno, ¿qué nos llevamos cada uno en el corazón? Claro. O al revés, ¿qué pude yo bendecir a otro? Porque yo por ahí voy el domingo y yo quiero recibir. Bueno, ¿y qué tal si cambiamos? Y voy con el objetivo de dar y termino siendo bendecido porque le doy a otro, ¿no? Pero a veces hay frustraciones porque algunas personas, si tu pregunta iba por ahí, quieren hacer cosas, tienen la capacidad, tienen el llamado de Dios y del otro lado hay un portón cerrado. Eso pasa mucho. Y lamentablemente desanima a muchas personas. Sí, Yo sé qué puedo, pasa. yo puedo decirlo porque Sí. me ha pasado Sí. que teníamos el deseo de hacer algo y nos han dicho que no, pero creo que va también en la madurez de cada uno. O sea, uno, obviamente que te duele, que uno se siente frustrado y pasa como un duelo porque es como que se siente Claro. también
o no lo tienen en cuenta o no sé, o cosas así, que uno lo pasa mentalmente y por dentro, pero creo que también va en la madurez espiritual también que uno tiene, porque dice, bueno, no puedo hacer esto, pero bueno, por algo debe ser, vamos por otra cosa, Claro. o igual vamos a Sí. servir a Dios de cualquier manera. Sí. Creo que también va en eso, también en la madurez. Yo lo veo porque también me ha pasado y sí, me ha dolido mucho, me he sentido frustrado, más con mi esposa nos hemos sentido mal, pero eso no quitaba de que nosotros o señalemos a alguien o nos apartemos de Dios por algo No, así, digamos, sino no. que... Pero puede suceder, Sí, digamos, sí, en que, sí, sí, que las sí. personas digan, bueno, si no me van a tener en cuenta acá, Claro. me voy, o cosas así. Claro. Pero bueno, creo que ha pasado el tiempo. No sé si vos tenés alguna pregunta Tengo más. una última, pero ¿vos tenés otra? Sí, esa, pero no sé ¿Qué qué. dice? The last question. No, sí, pregunta esa, pregunta esa. Bueno, Es mejor. para terminar, Sí. ¿quién es tu nieto favorito? Nah, mentira. Mentira. No te puedo. Mentira, mentira. Si escuchan esto me matan. ¿Cuál es tu sueño, ya que hablaste de los sueños, Sí. o anhelos para la iglesia en la cual vos estás Bueno, encargado? esa es una pregunta sumamente actual para mí y de hecho probablemente de eso predique el domingo del aniversario. Sí, tal cual. Porque yo creo que hay una canción, yo quiero una iglesia que ame al herido, que Sí. Ujú. ni me acuerdo del autor, pero Que rompa cadenas. esa, ¿viste, no? Bueno, yo te diría que mi sueño es una iglesia así, ¿viste? Una iglesia que ame a las personas, y yo soy la iglesia, yo tengo que hacerlo también, ¿no? Pero si vos me decís un sueño, yo te podría cambiar la pregunta como última pregunta y sería, ¿qué me entusiasma de la obra hoy, a esta altura de la vida? ¿Qué me entusiasma? Y un montón de cosas que antes me entusiasmaban ya no me entusiasman más, pero sí hay algo que me entusiasma mucho y es poder cumplir la gran comisión en mi propia vida, ¿no? En el entorno que yo tengo, poder compartir a Cristo, traer una persona a los pies de Cristo, tratar de discipularla, integrarla. Yo creo que eso es la iglesia hoy. Y con todo esto de la pandemia y los cambios sociales y qué sé yo qué, yo digo, la iglesia que es significativa, que tiene una influencia significativa, es la iglesia que está con la gente, ¿no? Ujú. Que lo más parecido que puede hacer a la iglesia primitiva, lo más parecido, bueno, tiene que ir por ahí. Y me suena una iglesia lo más desestructurada posible, con el menos olor a naftalina posible, ¿no? Y con amor y con frescura acercándose a la gente. Eso a mí me entusiasma mucho, ir por ahí. También sé que yo no soy el Espíritu Santo, no puedo generarlo en la gente. Creo que eso es una cosa que tiene que hacer Dios. De mi parte es enseñarlo, orar y vivirlo. Que si yo no lo vivo, no se lo puedo exigir a los otros. Me hace recordar un poco cuando, ya que hablábamos acerca de los tiempos anteriores del legalismo, cuando a Jesús le van a preguntar cuál es el mandamiento más importante, como, Sí, como para ver qué le decía a él. Y sí. Jesús creo que dijo la clave, es más, la dijo, que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Creo que eso es lo que estamos hablando de hoy, ¿no? Exactamente. De centrarnos en las personas y, como habíamos hablado también la otra vez, de quitar el prejuicio y amar a todos como Él amaba. Sí, tal cual, tal cual. Vos sabés que si yo tendría que definir el cristianismo, decir, ¿cómo podés definir el cristianismo? Con lo que vos dijiste, Gustavo. Amar a Dios y amar al prójimo. Si lo puedo cerrar en eso y simplificarlo, ya está. Bueno, ¿estamos? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Muchas Gustavo, gracias, Gustavo, por todo por lo que nos has invitarme. respondido. Qué lindo cierre, porque me parece que sería una iglesia un poco ideal dentro de lo raro que está todo. Pero qué lindo cierre, realmente. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias, Gustavo. Gracias por invitarme. Bueno, nos vemos la semana Nosotros próxima. nos estamos viendo la semana próxima, por favor. Compartan, comenten, es muy importante, denle like, que nos ayuda mucho. Y bueno, creo que eso es todo. Compartan con otras personas para que pueda ser de bendición Totalmente, también. Así que bueno, totalmente. Gracias, Santiago. Espero que nos estés viendo. bueno, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Chau, chau, chau. Saludos a todos.